Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Buenos días, yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y estás en Ciudad Viva en Radio 1000. Qué gusto que nos acompañes esta mañanita de domingo y hoy vamos a ir a pasear a una de las zonas ahí del centro histórico de la Ciudad de México, pero más que ver calles y edificios, vamos a hablar de un personaje, de un señorón. A mí me encanta este hombre, se trata de don Manuel Tolsá. Le llamaban Manuel. Nació en España, su casa era de barro y caña. Manuel Tolsá es un personaje que llega aquí a la Nueva España, bueno, hacia el siglo XIX, cuando todavía se llamaba así, y es escultor, arquitecto, también pinta, fue maestro de escultura de la Academia de San Carlos. Manuel Tolsá, escultor y arquitecto español, estudió en Valencia y en Madrid y en 1790 se trasladó a México, donde dirigió la sección de escultura de la Academia de San Carlos. Arquitecto neoclásico, construyó la cúpula y la fachada de la Catedral de México, ciudad a la que dotó de diversos edificios como el Palacio de la Escuela de Minería y monumentos. Como escultor, fue fiel al barroco. Ejemplo de ello es el ciprés, retablo mayor de la Catedral de Puebla. De entre sus imágenes y esculturas sobresale la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida comúnmente como el Caballito. Este hombre hace mucha obra. A la gente que le encanta esto de andar paseando, alguna vez cuando han visitado Guadalajara, cuando piensas en Guadalajara, ¿a poco no evocas luego el Hospicio Cabañas? Sí, esta es una de sus obras, pero hizo un montón. Aquí en la Ciudad de México ustedes van a encontrar la Catedral Metropolitana, él la va a terminar, el Museo Nacional de San Carlos, que originalmente fue la Casa de los Condes de Buenavista, también hizo los altares de la Iglesia de la Profesa, del Templo de Santo Domingo allá en la plaza que lleva el mismo nombre, y una obra que mucha gente ubica rápidamente, el Caballito. Entonces, ¿cómo hizo para en solo 20 años hacer tanta obra? Bueno, yo creo que no dormía. Además, tuvo 9 hijos. Le dio todavía tiempo para casarse, tener 9 hijos, ser maestro de escultura, de arquitectura, hacer mucha obra civil. Y toda esta obra se concentra en un solo concepto, el neoclásico. Tenemos que empezar primero hablando de la Ciudad de México y hablar de los estilos que surgen desde 1521 hasta 1821. Generalmente, cuando una persona visita la ciudad, sobre todo el centro histórico, piensas mucho en el barroco, la cantera. Barroco. El barroco fue un periodo cultural que se desarrolló a comienzos del siglo XVII en Roma, Italia. Generalmente se le sitúa entre el Renacimiento y el Neoclásico. Ha sido considerado por muchos autores como el arte de la Contrarreforma o del absolutismo europeo, pero también se afirma que es un conjunto de tendencias desarrolladas en la época, sin estar necesariamente vinculadas a ningún gobierno o religión. A pesar de haber sido, en algún momento, un término peyorativo, el estilo barroco hoy se admira por haber producido grandes obras en pintura, escultura, arquitectura, música y literatura. El término barroco fue creado por críticos posteriores a la época. Proviene del portugués barroco, que significa perla de forma irregular o joya falsa. Por mucho tiempo, el término se usó de manera negativa, para criticar el arte de la época como sobrecargado, irracional y con demasiados adornos y énfasis. Hablan mucho de que los mexicanos somos barrocos, que no le tenemos miedo al vacío, que nos encanta esto de andar decorando todo y esos altares magníficos, esos retablos dorados impresionantes con unas columnas ahí que se llaman estípites, otras salomónicas y demás. Pues sí, aquí en la Ciudad de México, cuando llegaron los primeros arquitectos allá en la Nueva España, empezaron a copiar muchos estilos que traían de Europa y se acordaban en los dibujos de cómo eran sus iglesias.
Después van a llegar diferentes artistas y ellos van a empezar ahora sí a crear un nuevo concepto, el barroco. El barroco en México se da hasta 9 tipos de barroco y va a culminar hacia 1800 aproximadamente, cuando se empieza a crear ya la Academia de San Carlos. La Academia de San Carlos surge con la idea de empezar a formar artistas que empiecen a elaborar también proyectos y muchos recursos que se necesitaban en las casas, en las iglesias y en los templos. Aquí ya se rompe todo el barroco y empiezan a buscar pues cosas más limpias. Si tú quieres ver, por ejemplo, las primeras etapas del neoclásico aquí en la Ciudad de México, te invito a que visites el altar de la iglesia de San Francisco, ubicada en la calle de Francisco y Madero, frente a la Casa de los Azulejos. Cuando tú entras, el altar es todo dorado. Dicen que es neoclásico. Bueno, es que de la primera etapa del neoclásico. Y el neoclásico se caracteriza porque busca crear espacios limpios, aunque este altar rompe con todas las reglas. Y así van a llegar diferentes maestros a la Academia de San Carlos, la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos, allá en la calle de Moneda. Esa academia vio surgir una gran cantidad de artistas plásticos, además de escultores, arquitectos y gente que se dedicaba a la pintura. Allá en la Academia de San Carlos llegó un señor llamado Manuel Tolsá, y Manuel Tolsá llega de Valencia. Dicen que él se formó allá en España, en la Academia de San Carlos de Valencia, y sabía pintar. Es que así funcionaban las academias. En las academias la gente se dedicaba y tenía como base el dibujo, así que les ponían primero una escultura o una pintura y lo único que llegabas a hacer era repetir y repetir el dibujo hasta que te quedaba igual. Así se formaron ellos. Llega don Manuel Tolsá de Valencia. Él sí tuvo mucha visión, dijo: wow, la Nueva España, hay mucho dinero, mucho trabajo, mucha gente, había muchos criollos que tenían una gran cantidad de dinero y querían hacer sus casas a todo lujo, pero no había arquitectos aquí que pudieran construirla. Por eso cuando llega Tolsá se llena de trabajo. ¿Cómo hizo para poder hacer el Caballito, la casa del Marqués del Apartado, la casa de los Condes de Buenavista, terminar la Catedral Metropolitana, hacer los proyectos del Hospicio Cabañas? Pues lo hizo con muchas ganas de trabajar solo en 20 años. Una vez que él llega aquí, no fue fácil, le costó mucho trabajo, porque tenía que encontrar, primero, él tenía que traer 74 réplicas en yeso de diferentes esculturas, de museos y también de templos de allá de España, y tiene que protegerlos, y tiene que buscar un barco que sea a prueba de piratas. Porque encima de todo, además de tener que cuidar muy bien las reproducciones en yeso, tiene que buscar un barco que no vaya a ser asaltado por piratas. Tarda desde 1790 hasta 1791, logra llegar aquí con su barco y todo. Bueno, llega a Veracruz, bajan todos los cajones, pero ahora a lomo de mula hay que traerlo aquí a la Ciudad de México. Pobres yesos, llegaron todos despostillados. Llegan aquí a San Carlos, ya tiene él el título de maestro en escultura y a eso se dedica en la academia. Tiene varios discípulos, entre los que destacan Istolinque. Istolinque es quien va a hacer el Sagrario Metropolitano. Bueno, realmente el interior del Sagrario Metropolitano y los altares neoclásicos. Y aquí llega don Manuel Tolsá, allá en Veracruz se enamora de una mujer y se casa con ella. Y con ella tiene 9 hijitos. De esos 9 hijos, él va a tener su casa en la calle que antes se conocía como Puente de la Mariscala, en el número 4, muy cerca de la Plaza de la Santa Veracruz. En ese espacio, precisamente, en la iglesia de la Santa Veracruz, es donde lo van a sepultar. Y cuando tú te das una vuelta por esta iglesia, que está a un costado del Museo Franz Mayer, ahí está una plaquita en la que dice: aquí fue sepultado don Manuel Tolsá. A mí me gustaría que pusieran otra placa en la que aparecieran todas las obras que hizo en la Ciudad de México. Y es que cuando pensamos en él, solo pensamos en el Caballito y no vemos todas las aportaciones que hizo. Pero el día de hoy vamos a ir caminando para visitar
proyectar gran cantidad de su obra. Una vez que llega Tolsá aquí a la Academia de San Carlos, empiezan los proyectos y le piden una casa. Hay una casa que a mí me gusta mucho, que es la Casa de los Condes de Buenavista. La Casa de los Condes de Buenavista es una obra magnífica. ¿Alguna vez la has visitado? Te invito a que la visites. Está aquí en la calle de Puente de Alvarado. Inclusive ahora con el nuevo Metrobús, ya nada más llegas ahí a la estación que se llama Museo de San Carlos. Desciendes y puedes tener acceso a la casa. La casa es magnífica. La casa la manda a construir la Marquesa de la Selva Nevada para su hijo. Para su hijo le había comprado el título de Conde de Buenavista y le mandó a hacer esa belleza de casa. La mayor parte de la gente nos quedamos solo con la fachada que da a Puente de Alvarado, que realmente es bastante pequeña. Don Manuel Tolsá tenía poco espacio, todo daba hacia la calle de Puente de Alvarado y tenía que hacer alguna modificación. Así que resuelve el espacio, dicen, remetiendo la fachada. Y entra la fachada, tienes que bajar escaleras, entras al edificio. Y cuando entras al Museo Nacional de San Carlos, lo primero que ves es un hermoso patio oval. Y entras y lo primero que te reciben es un conjunto de esculturas. Esas esculturas fueron donadas por la Academia de San Carlos. A veces cuando hablamos de estos dos lugares, Academia de San Carlos y Museo Nacional de San Carlos, hay algunas confusiones. A veces la gente, cuando me quedo de ver con ellos, nos vemos en la Academia de San Carlos, me dicen mucho que en Puente de Alvarado. Es que están ligadas, estas dos instituciones están ligadas. El Museo de Nacional de San Carlos se inaugura en 1968. En la Academia de San Carlos, que ya data del siglo XIX, los estudiantes tenían que contar con modelos para poder reproducir y estos llegan a este lugar. Pero de esto y más vamos a hablar en cuanto regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Y si te gustaría ver alguna de estas imágenes, conocer más de la obra de Manuel Tolsá, pues te invito a que nos sigas en Facebook, en Visitas Guiadas México, página oficial, para que puedas observar todos estos detallitos de los que estamos hablando. Y retomando, estábamos hablando del Museo Nacional de San Carlos, hoy Casa de los Condes de Buenavista. Bueno, originalmente Casa de los Condes de Buenavista. Esta casa es magnífica, la mayor parte de la gente siempre nos quedamos con la fachada, pero yo te invito a que entres y a que recorras este patio y después visites la parte de atrás. En la parte de atrás de la casa originalmente contaba con una huerta. Y la portada es magnífica, da ahora a un jardín. Lo interesante es que tiene una escalera magnífica de doble rampa que da al patio y tenía antes una fuente. Esto es parte de las características que establece Manuel Tolsá en la arquitectura. En voz de Miguel Ángel Sánchez, guía turístico de la Ciudad de México. Bueno, mira, sobre lo que es el Museo de San Carlos te puedo comentar que esta, pues es otra obra del arquitecto Manuel Tolsá. Fue realizada para albergar al conde de Buenavista. De hecho, en realidad fue la señora María Josefa Rodríguez de Pinillos quien le solicita a Tolsá la construcción de este edificio justamente a finales del siglo XVIII, por ahí de 1797-98 aproximadamente, para darle esa casa a su hijo. Sin embargo, el hijo de esa mujer, bueno, lamentablemente fallece y bueno, no se va a entregar como tal. Este lugar, bueno, fueron otros usos los que se le dieron. Entre los más importantes que yo recuerde, bueno, fue una casa donde habitó por un breve tiempo Agustín de Iturbide. De hecho, Maximiliano de Habsburgo también en un momento dado durante lo que fue el Segundo Imperio
lo va a dar a uno de sus generales más allegados como un regalo de boda. Fue utilizado sobre todo a finales del siglo XIX como sede de la Tabacalera Nacional, que era una compañía de cigarrillos. Por eso es que la colonia recibe el nombre de la Tabacalera, precisamente ahí donde se encuentra. De ahí fue utilizada como Escuela Nacional Preparatoria ya en el siglo XX, y por ahí de 1968 aproximadamente se convierte en el Museo Nacional de San Carlos. De hecho, recibe el nombre del Museo de San Carlos el sitio porque alberga la colección de arte europeo, principalmente pintura y escultura de los maestros de la Academia de San Carlos, los maestros que venían de Europa y que, bueno, se encargaban de enseñarle a los alumnos lo que era, bueno, pues estas artes. Entonces, esa colección de arte europeo, que se considera dentro de las más importantes que tiene la Ciudad de México, se encuentra en este museo, por eso se llama hoy en día Museo Nacional de San Carlos. Destaca, por supuesto, también dentro de lo que es la casa del patio, que es un patio muy elegante, es un patio pues de tipo oval, que eso, bueno, no se va a encontrar en cualquier construcción en realidad. La casa se considera, pues sí, un ejemplo de la arquitectura ya un poquito en transición, porque si bien es cierto que la mayor parte de sus elementos son del periodo neoclásico, todavía se puede advertir un poco de barroco en lo que es la fachada, que está como remetida, además del patio oval que, bueno, pues te mencionaba. Aquí en la Ciudad de México y en todas sus obras, y eso sí lo dicen, es su firma, es que en todos los edificios, en la parte alta, coloca una balaustrada, que es un conjunto de balaustres que son como columnitas, y las pone en todas sus obras. Así que generalmente cuando tú visitas alguno de los edificios que él realizó, no puede faltar la balaustrada. Además de la balaustrada, también él utiliza los florones. Los florones o macetones son unos grandes jarros, parecen grandes jarros hechos en cantera, y te invito a que compruebes esto. Cuando tú visites la Catedral Metropolitana, en la parte alta tiene balaustrada y grandes florones, sí, porque él, Tolsá, es quien termina la Catedral Metropolitana, a él le toca cerrarlo y agrega otras obras de las que vamos a hablar más adelante. Allá yo recuerdo mucho este museo de San Carlos, sobre todo porque es el primer museo que visité cuando era niña. Mi mamá, el primer museo al que nos llevó fue al de San Carlos. Y recuerdo la experiencia de entrar a este museo, de ver la belleza, de poder entrar a las salas y observar la colección de esculturas. El Museo Nacional de San Carlos tiene más de 100 esculturas originales de la Academia de San Carlos. ¿Por qué se da esta relación? La Academia de San Carlos requiere de modelos que puedan reproducir los estudiantes, pero originalmente les mandaban libros y no es lo mismo dibujar que hacer una escultura. Así es que empiezan a solicitar a España que les envíen esculturas, réplicas, finalmente réplicas, para que los estudiantes empiecen a observarlas, a dibujarlas y a hacer réplicas de las mismas. Por eso la academia se hace de una cantidad de obras tremenda. Tiene obras de Goya también, en pintura tiene obras originales de Goya. Francisco de Goya nació en el año 1746. Fue pintor y grabador español. Su obra primeriza son los frescos del Pilar de Zaragoza. En 1766-1792 realizó más de 45 cartones para tapices. Fue pintor de cámara de Carlos IV en 1789. En 1792, a consecuencia de una grave enfermedad, quedó sordo. En 1794 publicó una serie de aguafuertes, Los Caprichos. De esta época son también una serie de pequeños cuadros y una de sus obras principales, El entierro de la sardina. En 1798 decoró al temple y al fresco la ermita madrileña de San Antonio de la Florida. Amargado por el absolutismo de Fernando VII, se retiró a su quinta del Sordo, a las afueras de Madrid, cuyos muros decoró con las llamadas pinturas negras, pasadas después al lienzo. Grabó entonces la colección de Los Disparates. En 1823 se exilió a Burdeos, donde en 1828 murió. Tiene obra de muchos artistas europeos porque la academia las pide para poder estudiarlas. Cuando la academia
cierra, bueno, se convierte ya en parte del gobierno y se acaba esto de ser parte de España. Entonces todas estas obras pasan a parte de una colección específica y esa colección se la dan al Museo Nacional de San Carlos en 1968. Por eso se llama Museo Nacional de San Carlos, por la Academia de San Carlos. Están ligadas, solo que el museo tiene toda la obra que copiaban los estudiantes y la Academia tiene realmente la obra que crean los estudiantes. Por eso tú cuando vas allá, por ejemplo, a la Academia de San Carlos, también hay réplicas en yeso. Y cuando vas a la universidad, a la UNAM, cuando vas a la Facultad de Arquitectura, te encuentras réplicas en yeso y parece que estás en el Museo Nacional de San Carlos. Es porque todos van ligados. Inclusive, cuando tú visitas allá la avenida Álvaro Obregón, te vas a encontrar también un conjunto de esculturas y esas esculturas, los originales, están en el Museo Nacional de San Carlos. Es una belleza. A mí en lo personal, una de las obras que me encantó de este museo es el San Sebastián. San Sebastián es una de las esculturas que te invito a que las visites definitivamente, porque San Sebastián Mártir, el que tienen ahí en el Museo Nacional de San Carlos, es magnífico, sobre todo por lo que representa. San Sebastián Mártir es un santo venerado por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Fue soldado del ejército romano y del emperador Diocleciano, quien, desconociendo que era cristiano, llegó a nombrarlo jefe de la primera corte de la Guardia Pretoriana Imperial. El culto a San Sebastián es muy antiguo y está muy extendido. Es invocado contra la peste y contra los enemigos de la religión, y además es llamado el Apolo cristiano, ya que es uno de los santos más reproducidos por el arte en general. En su culto, los primeros cristianos de Roma, perseguidos, llegan a las islas del Mediterráneo y traen con fe cristiana su devoción al mártir Sebastián. San Sebastián se considera en el arte el Apolo del arte, porque es el único santo que muestra el torso y las piernas. Entonces permite que se hagan unas obras magníficas, te permite ver toda la estructura del cuerpo. Tienes que visitarla, de verdad, date una vueltecita a este Museo Nacional de San Carlos, obra de don Manuel Tolsá, y de ahí sal y camina. Vamos a caminar para visitar dónde dejó su huella. Realmente este señor dejó mucha obra que hay que visitar. Salimos ahí de el Museo Nacional de San Carlos y nos podemos dirigir, tomar el Metrobús y después avanzar y llegar hasta la Plaza de la Santa Veracruz. Ahí, en ese espacio, tienes que buscar la cédula en la que dice que ahí fue sepultado. Además, don Manuel Tolsá también se dedicó a hacer otras cosas, No solamente era escultor, pintor y arquitecto, no, también era empresario. Dicen, hizo un negocio de baños públicos, tenía además una especie de Tívoli, una casa en la que tenía un Tívoli, y un Tívoli era un gran jardín en el que la gente llegaba a comer. Por ejemplo, los jardines públicos ya existían, la Alameda Central, pero a mucha gente no le gustaba porque estaba muy insalubre, estaba muy fea, descuidada, así que se dirigían a los Tívolis. Allá en San Cosme existió uno, el Tívoli de San Cosme, pero don Manuel Tolsá también tuvo un Tívoli, y ese Tívoli era un gran jardín en el que las personas entraban y podían ir a comer ahí libremente, o si querían hacer algún evento particular, te podían rentar el espacio, llevabas tu comida o te rentaban a los meseros, por ejemplo. También en esos tíbolis se hacían inclusive algunas reuniones políticas, o cuando había, ya más adelante, ya cuando ya había presidentes, ahí se hacían en los tíbolis las reuniones, y don Manuel Tolsá se dio tiempo para tener un tívoli, una casa de baños, y todavía crear un negocio, dicen, una especie de negocio de coches, sí, de coches de alquiler. ¿Cómo le hacía? Bueno, con 9 hijos tenía que trabajar mucho, ¿no? Y después de esto, después de que sales de la Santa Veracruz, te invito a que camines hacia una plaza que se llama la Plaza Tolsá. De esta vamos a hablar un poquito más adelante. Y antes de continuar, este edificio de los Condes de Buenavista la solicita una señora que era la Marquesa de la Selva Nevada. La Marquesa de la Selva Nevada era curioso, tenía hijos, había casado, había enviudado, y al final de su vida decide entrar a un convento.
El convento al que decide entrar es al de Regina Coeli. Y dice, bueno, yo voy a entrar. Yo tengo mucho dinero, pero no quiero estar en una celda como todas las demás, que son celdas pequeñitas y solamente con tu camita. Y eso tu camita si bien te va con almohada, pero a veces no había almohada. Decían que tenían tronco a manera de almohada. Entonces, esta marquesa dice, yo quiero mi celda particular. Y voy a comprar un solar allá en la calle de San Jerónimo. Y voy a mandar a construir mi propia celda. Y le voy a pedir a un señor, precisamente al que hace la casa de su hijo, del conde de Buenavista, que me haga mi celdita. Y entonces manda a hacer la celda. ¿Tú conoces el céfiro? Allá en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bueno, el céfiro tiene más de 1000 metros cuadrados de extensión. Es un monstruo, es un restaurante que se ubica en lo que fue la celda de la Marquesa de la Selva Nevada. Sí, esta señora le mandó a hacer la celda, la pequeña celda, a don Manuel Tolsá. Manuel Tolsá, cuando llega aquí a la Nueva España, le habían prometido pagarle 1,800 pesos anuales. Era una fortuna. La marquesa le paga 1,000 pesos solamente por ese proyecto. Entonces, ¿cuánto dinero tenía esta mujer que la construye en un solo año? Ojalá que te puedas dar una vuelta. Está allá en la calle de San Jerónimo, se llama Céfiro el negocio, es un restaurante actualmente, pero tienes que visitarla y cuando la ves te quedas así impresionado por el estilo neoclásico y por la extensión y dices, ¿esto es una celda, una recámara para una sola monja? Pues sí, esto lo hizo don Manuel Tolsá. Pero de esto y más vamos a hablar en cuanto regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y estás en Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ya estamos de regreso aquí en Radio 1000. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Estás en Ciudad Viva y te invito a que consultes nuestra página de Facebook, Visitas Guiadas México, página oficial, para que puedas ver todos los detalles de estas obras que hace Manuel Tolsá. Hablábamos de la celda de la Marquesa de la Selva Nevada, un nombre bastante rimbombante, hoy restaurante Céfiro, y además de esta magnífica celda que funcionó solamente durante un año, en un solar que tenía mucha luz, decían, porque a la marquesa ya no le gustó y decidió cambiarse de lugar. Se quiso ir a Querétaro y para eso le pide a don Manuel Tolsá otro proyectito. Un proyecto que era un convento de las Teresitas de allá, de Querétaro, y también se lo entrega. No lo hace, pero él entrega el proyecto. Después de esto, don Manuel Tolsá tenía más trabajo que hacer. Y te comento que además de hacer escultura y demás, también hacía herrería. Eso le gustaba. Una de las rejas muy famosas que él realiza es las rejas de Chapultepec, la reja que nos da acceso allá a Chapultepec y que formó parte del coro del convento de San Juan de la Penitencia, la hizo don Manuel Tolsá. También hace otras obras allá en el Hospital de Jesús. El único busto que existe de Hernán Cortés lo realiza también don Manuel Tolsá. Eso sí, lo favoreció, se ve bastante guapo don Hernán Cortés. Busto es una representación artística de la parte superior del cuerpo humano. Puede ser una escultura, pintura, dibujo o grabado. Incluye la cabeza, los hombros, el nacimiento de los brazos y el pecho o parte de él. No se considera un fragmento parcial de una obra, sino que es en sí mismo la obra completa. El busto lo hizo para que se colocara en la tumba que estaba al interior del hospital, del templo del Hospital de Jesús. Ahí estaba ese busto. El busto tiene que cambiar de lugar cuando después de que se da la independencia en 1821 se decide. La gente, ya bastante enardecida, quería ir a sacar los restos del conquistador de este templo de Jesús y para eso los remueven.
remueven el busto, se lo llevan a Europa, allá en Europa lo protegen la familia y después lo regresa a este hospital, al hospital que lleva el nombre de Jesús Nazareno. Y ahí queda. Cuando tú entras a este hospital, búscalo, tienes que entrar, pasas el primer patio y allá en el arranque de la escalera te vas a encontrar este magnífico busto. A mí me gusta mucho, la verdad, es bastante interesante, lo presenta de una manera bastante gallarda. Él se ve muy muy guapo, don Hernán Cortés. Además lleva en el hombro su escudo de armas y precioso, es magnífico y se nota definitivamente que es obra de don Manuel Tolsá. Y allá, escondido en el centro histórico de la Ciudad de México. Pero también este señor, don Manuel Tolsá, va a hacer una de las obras que casi todos, yo creo, hemos visto allá en el centro histórico, en la calle de Tacuba, y que mucha gente recuerda cuando estaba en Bucareli. Se trata de El Caballito. El Caballito, que su nombre oficial es Estatua Ecuestre de Carlos IV. Ese es su nombre oficial, pero toda la gente le ha dicho El Caballito. El Caballito es una estatua de bronce en honor al rey Carlos IV de España. Fue diseñada por el escultor y arquitecto Manuel Tolsá y se encuentra en la plaza que lleva el nombre de su autor en el centro histórico de la Ciudad de México. La iniciativa del proyecto perteneció a Miguel de la Grúa Talamanca, marqués de Branciforte, quien era virrey de la Nueva España. Una vez que se obtuvo el permiso para el monumento, se nombraron responsables de la obra y se puso en marcha su construcción. Para tal fin, se limpió la Plaza Mayor y se colocó una balaustrada elíptica con 4 rejas de acceso. Escuchamos a Miguel Ángel Sánchez. Mira, sobre la escultura del Caballito, pues se considera también otra de las grandes obras de Manuel Tolsá, que de hecho Manuel Tolsá pues también más que nada fue escultor y también arquitecto. Y bueno, dentro de sus esculturas, la más sobresaliente definitivamente es esta. El Caballito fue mandada a construir para homenajear al rey de España, en ese entonces Carlos IV. De hecho, va a ser el virrey de la Nueva España, Miguel de la Grúa Talamanca, marqués de Branciforte, que algunos lo consideraban incluso pues uno de los más corruptos virreyes de la Nueva España, y más que nada lo hizo para quedar un poco bien con el rey. La escultura como tal, bueno, se va a hacer un primer modelo en madera por parte de Tolsá, y a partir de 1803 es cuando se hace la escultura que nosotros conocemos. De hecho, la escultura la va a realizar tomando como modelo a un caballo que era de los condes de San Mateo Valparaíso. Va a ser fundida en un periodo de 14 meses aproximadamente en lo que fue uno de los patios del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. De hecho, a partir de 1803 la escultura del Caballito fue colocada en la Plaza Mayor, lo que hoy en día sería el Zócalo capitalino. En su momento, por supuesto, la escultura fue elogiada como una de las mejores. De hecho, se considera como una de las 4 mejores esculturas ecuestres en el mundo. Así que la escultura permaneció en la plaza hasta 1824 aproximadamente, en la cual, por temor a que fuera destruida, pues representaba un monarca español, se decide cambiarlo a lo que es el patio de la Universidad de México. Ahí va a permanecer durante algún tiempo hasta 1856 más o menos, que es cuando es cambiada a lo que es hoy en día lo que sería el Paseo de la Reforma, con la intersección con la calle de Bucareli. Ahí estuvo la escultura pues todavía bastante tiempo, y bueno, pues de hecho mucha gente lo conoció en este punto, hasta que finalmente ya en el siglo XX, en 1978 más o menos, se va a cambiar el sitio donde actualmente lo podemos admirar, que es precisamente en la Plaza Manuel Tolsá, frente al Museo Nacional de Arte y el Palacio de Minería. La escultura como tal pues va a representar en este caso al monarca Carlos IV, que de hecho Carlos IV aparece vestido a la usanza romana, muy adecuado a lo que es el periodo neoclásico, y de hecho pues la escultura causó un poco controversia porque una de las patas del caballo está pisando lo que es un carcaj indígena, que representaba pues un poco también como que el triunfo, el dominio de los españoles sobre, bueno, en este caso los pueblos indígenas. Actualmente la escultura, bueno, se encuentra en proceso de restauración, pero bueno, pues esto todavía va a llevar algún tiempo al respecto. El Caballito de Tolsá ha
dicen realmente y literalmente ha trotado por toda la ciudad. El caballito tiene una historia muy, muy interesante, de mucho trabajo, sobre todo porque así como la vemos ahora, aunque en este momento no tenemos oportunidad de hacerlo por el pequeño problema que tiene ahora que lo quisieron restaurar y tuvo un proceso muy, muy raro, está cubierto. Cuando te das una vuelta por la plaza de Tolsa, está todo cubierto, pero hay varias imágenes que voy a publicar ahí en Facebook para que las veas. Qué grandioso era el caballito. El caballito, la historia dice que el virrey Branciforte, que dicen los textos literalmente era el más bribón de la Nueva España, se quería reconciliar con el rey Carlos. Decide mandarle a hacer una escultura en la que el rey Carlos IV aparece a manera de César romano sobre un gran caballo bellísimo. La verdad está muy bonito el caballito como tal, nada más que la escultura. Y ahí se lo quiere regalar. Para eso, el virrey de Branciforte había sido acusado de andar cobrando impuestos de manera ilegal, de andar haciendo corridas de toros y no pasar el dinero a la corona española, de andar haciendo ahí contrabando. Hasta su esposa formó parte ahí de sus complots. Su esposa empezó a decirle a las señoritas de la Nueva España que eso de usar perlas ya no estaba de moda, que lo que era la moda en ese momento era el coral. Y entonces las señoras, queriendo seguir lo que hacía la virreina, pues empezaron a deshacerse de sus perlas. Curioso, ella se las compraba. Y empezaron a utilizar collares de coral, ¿no? Si de verdad que Branciforte era un bribón tremendo. Decide reconciliarse con el rey de España, que ya quería quitarlo de este puesto. Y entonces le dice a don Manuel Tolsa, vamos a hacer una escultura en honor a Carlos IV. Cuando empieza a hacer la escultura, bueno, él sabe que se necesita pues mucho material y dice, no te preocupes, vamos a hacer corridas de toros, vamos a reunir dinero y vamos a inaugurarla con una gran fiesta allá en el Zócalo capitalino. Y don Manuel Tolsa empieza con el modelo. El modelo, el caballito, fue un caballo hermoso que se llamaba Tambor. Y Tambor era de la hacienda de Jaral de Berrio. Jaral de Berrio, la hacienda más grande de la Nueva España en ese momento, que abarcaba de Durango al Valle de México. Era una hacienda enorme y los caballos de Jaral de Berrio eran magníficos. Y Tambor es la muestra clara de esos caballos del Jaral. Por ahí me contaron ahorita, me pasaron el tip, que la familia Jaral de Berrio el viernes 5 de junio acaba de hacer la donación de una escultura pequeña, original, de lo que fue el caballito y que está firmada por Manuel Tolsa y que la donó al Museo Nacional de Arte. Entonces sería bien interesante ir a visitarla, ver el caballito original. Y es que Branciforte hizo muchas corridas de toros y nunca pudo juntar el dinero. Así que don Manuel Tolsa tuvo que inaugurar un caballito de yeso y solamente pudo dorarlo y nada más. Y así tuvo que llevarlo allá al Zócalo capitalino e inaugurarlo. Eso sí, hubo mucha fiesta y demás y dicen que hasta regalaron monedas conmemorativas, pero era un caballito falso, todavía no estaba hecho como era la idea original. Obviamente esa escultura se daña porque estaba en yeso, todo al aire libre, el sol, el clima, la lluvia y demás, se daña y él va a tardar muchos años en poder conseguir el bronce necesario para fundirlo. Lo increíble del caballito es que es una obra que se hace de una sola pieza. Yo no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ver cómo se hace la fundición. Dicen esto a la cera perdida, pero imagínate fundir una escultura con la dimensión del caballito de una sola pieza, de una sola vez. No está unida, no hay nada, sus patas no están unidas, ni su cabeza, nada, ni tampoco Carlos IV, que está sobre el caballito, es un elemento externo. No, él hizo el molde de una sola vez y todo el vaciado lo hizo en una sola ocasión. Eso es lo increíble del caballito. El caballito le va a costar la vida a don Manuel Tolsa.
Antes, con el bronce se agregaba cianuro y ese cianuro tenía que soltar gases y esos gases los respira don Manuel Tolsá durante mucho tiempo y eso le va a causar úlceras. Muere un 24 de diciembre por una úlcera gástrica. Entonces, ese caballito le costó la vida. Don Manuel Tolsá solamente vive 59 años y ese caballito pues realmente fue el causante de su muerte, pero yo creo que es una de las esculturas que mucha gente tenemos así y cuando pensamos en la Ciudad de México, inclusive he podido ver algunos logotipos y aparece el caballito, ¿no? Es el caballito, el centro histórico, antes la calle de Bucareli, pero bueno, después de que ya se realiza como tal la escultura, la colocan en el Zócalo capitalino, se da la independencia en 1821, hay muchas ganas de no tener nada que ver con España y dicen, ese caballito que representa a los conquistadores, hay que fundirlo y hacer monedas mejor. Por intervención de mucha gente no lo funden y tiene que trotar. Trota el caballito hacia la esquina en donde ahora está la Suprema Corte de Justicia y ahí se queda en resguardo. No era la Suprema Corte de Justicia, era el edificio de la Primer Universidad de México. Ahí se queda en resguardo mucho tiempo, de ahí lo trasladan a Bucareli, otra vez otro trote. Y de Bucareli, ¿ustedes se acuerdan cuando pasaban un montón de autos alrededor del caballito y nadie podía observar? Alguna vez alguien me contaba, era imposible verlo, nadie lo podía ver. Pues para eso se crea una plaza especial para resguardar al caballito del que vamos a hablar en cuanto regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez de Visita Guiadas México y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ahora sí, ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva en Radio 1000 y yo espero que después de este recorrido virtual te vayas a caminar allá al centro histórico y a conocer todos estos lugares bien interesantes por donde dejó su huella don Manuel Tolsá. Estábamos hablando de qué pasó con el caballito después de estar allá en Bucareli. Pues finalmente alguien dijo, no, aquí no se puede apreciar la escultura, vamos a removerla y la mueven hacia la actual calle de Tacuba, lo que ahora se conoce como la Plaza Manuel Tolsá, que yo considero es una de las plazas más bonitas que hay en la Ciudad de México. Esta plaza le ponen este nombre en honor a este señor, a Manuel Tolsá, porque además de resguardar al caballito, tiene una de las obras más increíbles, que es el Palacio de Minería. El Palacio de Minería, dicen, fue la obra que le dio el título para poder ser maestro de arquitectura en la Academia de San Carlos. Esta obra, este Palacio de Minería, que abarca toda la manzana. Fanny Calderón de la Barca nos habla de este espacio y dice que ella piensa que es una jaula de oro para unos cuantos gorrioncillos. Y eso porque así como tú ves el edificio, que es bastante amplio, originalmente solo había 10 o 12 alumnos, nada más. Pues sí, la actividad de la minería dejaba mucho dinero para la corona española, pero no existía una profesión como tal. No, la gente en las minas tenía que aprender sobre las vetas directamente. Y desde la conquista hasta 1792 no existía una escuela en la que enseñaran algo referente a la minería. Así se establece el Real Seminario de Minas y su edificio va a ser esta belleza. El Palacio de Minería, yo te invito, de verdad te invito a que lo recorras. Todos los domingos hay visitas guiadas al interior a las 12 del día, bien baratas, creo que cobran 20 pesos, pero vas a poder observar muchos detalles. ¿Tú has ido a la Feria Internacional del Libro, la que hacen aquí? Bueno, en esos momentos hay mucha gente. ¿Alguna vez ya has podido visitar esta feria? No puedes ni caminar, pero cuando visitas el espacio te quedas maravillado. Ahora, sobre todo los domingos en las visitas guiadas que ellos hacen, puedes entrar y ver los salones. El salón del rector es increíble. La capilla de la Virgen de Guadalupe es maravillosa. La biblioteca también. A mí me encanta su escalera. ¿Sabes por qué? Porque no sientes que estás subiendo. Está muy bien diseñada, es muy ligerita, a pesar de que subes todo el entresuelo y el primer piso,
no la sientes. Está muy muy bien diseñada la escalera de doble rampa, y cuando entras al patio lo primero que ves es la dimensión del edificio. Era un edificio muy funcional, parece un palacio realmente, como su nombre lo dice, palacio de minería, más que una escuela. Pero la planta baja la diseñaron para que ahí estuvieran todos los laboratorios, el área de despensa, el comedor y los servicios que eran al público. En el entresuelo estaba la biblioteca, las habitaciones para los alumnos y algunas aulas. Y en la planta alta ya estaban las habitaciones de los maestros, de los administradores y del rector, y el salón del rector como tal. Entonces ahí se formaban a todos los especialistas que tenían que ver con la minería. Después, ya más adelante, cuando se da la independencia, se va a convertir en una escuela de ingenieros, y después esas instalaciones van a pasar a Ciudad Universitaria hacia 1954, y el edificio se va a convertir en un espacio en el que se da educación continua. Pero este lugar está ligado completamente a don Manuel Tolsá. Imagínate que en su momento, en este edificio, colocaron en la parte alta, en la planta alta, un observatorio, porque decían que era el edificio más alto de la ciudad. ¡Wow! ¿No? Para ese momento estaba ahí el observatorio. Observatorio es una construcción o lugar donde se observan fenómenos celestes o terrestres. Estos se instalan en lugares que posean un clima o las condiciones apropiadas para la observación de aquello que se pretende estudiar. Las disciplinas que hacen uso de observatorios son múltiples. Es el caso de la astronomía, climatología, geología, meteorología y vulcanología. En homenaje a don Manuel Tolsá se establece un museo que está ahora a un costado en la puerta lateral del oriente. Ahí vas a encontrar el Museo Manuel Tolsá. A mí me encanta, porque vas a poder observar retratos de este personaje, proyectos originales, maquetas y demás. Y es que él también hace propuestas para una plaza de toros, para un panteón nacional que no se lleva a cabo. También hace propuestas para varios edificios, inclusive del interior de la República, como habíamos mencionado, como el Hospicio Cabañas, la Casa Rull allá en Guanajuato, también es de él, y otros tantos que yo no sé cómo le hacía para poder desarrollarlos. Miguel Ángel Sánchez. Bueno, algunas de las obras de Tolsá que se conocen, por ejemplo, se sabe que él fue el que realizó el diseño de lo que sería el Hospicio Cabañas actualmente en lo que es la ciudad de Guadalajara. El diseño fue realizado por él. Otra obra importante que tenemos de este personaje, pues lo vamos a encontrar en la Catedral de Puebla. De hecho, lo que es el ciprés de la Catedral de Puebla, tuvo parte del diseño, más que nada con la escultura de la Virgen María. Y bueno, pues más que nada la obra de Tolsá la vamos a encontrar pues primordialmente en la Ciudad de México. Las obras más destacadas, bueno, por supuesto lo que es la terminación de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México ya en el año de 1813 aproximadamente. La Casa del Marqués del Apartado, ahí muy cercano a lo que es el Templo Mayor, sería otra de las obras de Tolsá. La Iglesia de la Profeta sería lo que es la decoración, el altar principal de la Iglesia de la Profeta y también de la Iglesia de Santo Domingo. Son obras de Tolsá. La Casa de los Condes de Buenavista, que ya habíamos mencionado. De esculturas, la escultura del Caballito y la escultura de la Inmaculada Concepción de María, que de hecho es una copia, dicen algunos, el retrato de la Güera Rodríguez. Es decir, ver la escultura de la Inmaculada Concepción en el Templo de la Profeta, es como si uno viera a la famosa Güera Rodríguez, por ejemplo. Son de las obras más relevantes que yo podría mencionar de Tolsá, pero principalmente es en la Ciudad de México donde podemos encontrar su obra. Todos estos proyectos los encuentras en el museo dedicado a Manuel Tolsá en el Palacio de Minería. Y si sales de este espacio y ya empiezas a caminar y quieres seguir viendo la obra de este personaje, puedes dirigirte a la calle de Francisco y Madero, Isabel la Católica. Ahí en la esquina hay una iglesia que se llama La Profesa. Y la Profesa, cuando tú la observas al exterior, es barroca, sí, pero
Manuel Tolsá también intervino, y no porque fuera barroco, no. La orden de los filipenses, de San Felipe Neri, le pide a don Manuel Tolsá que cambie los altares del interior, que eran barrocos, por altares neoclásicos. En voz de Eduardo Rivera, guía turístico de la Ciudad de México. Recordando un poquito también a Manuel Tolsá, podemos referirnos un poco a lo que es otro templo maravilloso que tenemos sobre lo que es la calle Francisco y Madero. Recordemos que esta calle originalmente se recibía los nombres de calle de San Francisco, por el convento grande de San Francisco, la Profesa, precisamente por la iglesia de la Profesa, de la que vamos a comentar un poco, y Plateros, porque justamente ahí se van a sentar el gremio de los plateros por orden real hacia el siglo XVII. Así es que bueno, pues ahí vamos a encontrar justo en lo que era la esquina de la Profesa y San José del Real, la Casa Profesa, un edificio barroco maravilloso del siglo XVIII, 1720, originalmente creado por el arquitecto Pedro de Arrieta para los jesuitas. Esta iglesia, que seguramente en su interior, bueno, pues fue también muy, muy barroca, ya que fue hecha hacia 1720. Ya para el siglo XVIII, finales del XVIII y principios del XIX, el señor Manuel Tolsá pues nos va a hacer una decoración interna maravillosa, entre ellas, por supuesto, el altar mayor. Y aquí don Manuel Tolsá se va a dar vuelo. Sí, de verdad, ahí ya no tenían y nadie le decía nada de no se puede, oiga, no, usted limítese. Fue tan hábil en esa iglesia que tomó a un personaje que se llama, y que era muy muy famoso en esa época, que sabía santo y seña de la vida de toda la gente, que todos los hombres estaban enamorados de ella. Simón Bolívar, Agustín de Iturbide y también don Tolsá cayó a sus pies. Sí, tomó a la güera Rodríguez y le dijo, oiga, doña güera, quiero hacer una escultura de la Purísima Concepción, ¿no le gustaría ser modelo? Ajá, así como lo escuchan, doña Güera Rodríguez sirvió de modelo para hacer una escultura de la Purísima Concepción, que está ahora ahí, en el templo de la Profesa. Y tú entras a este bellísimo templo y del lado derecho vas a ver esta magnífica escultura que es completamente neoclásica, con un rostro de una mujer hermosa, de verdad hermosa. Cuando la ves dices, wow, con razón, todos los hombres decían que era la mujer más hermosa que habían visto. Hasta Alexander von Humboldt, que ella había viajado un montón, decía que era muy, muy hermosa. Sí, ella, su imagen, su rostro, fue el protagonista de esta escultura, la Purísima Concepción, allá en la iglesia de la Profesa. Pero si todavía quieres descubrir más de su obra, pues tienes que ver al frente de esta iglesia de la Profesa y ver el magnífico altar que él hace, ese altar, mejor dicho, neoclásico completamente, en el que lo que destaca en la parte central es la escultura de San Felipe Neri. Él hacía todo, no solamente desde poner las columnas, hacer el diseño, sino columnas, todo el trabajo. Él trajo una técnica, Manuel Tolsá, que se llama escayola. Sí, como no había mucho recurso, había ocasiones en las que la gente no podía comprar mármol, el mármol era caro, como ahora. Entonces decía, no se preocupen, podemos utilizar otra opción y se llama escayola. La escayola es una técnica en la que el yeso se maneja de una forma en la que parece mármol. Y sí, utilizó escayola en alguna de las columnas de este altar dedicado a San Felipe Neri. Además, él también hace esculturas. Entonces, tenía todo resuelto este señor. Es bellísimo, el altar tienen que visitarlo. Y los laterales, el templo de la Profesa originalmente lo tenían los jesuitas y ellos son los que colocan también la devoción a la Virgen de las Nieves, que tiene su propio altar ahí, neoclásico, en la Profesa. Cuando sales de la Profesa, te invito a que te des una vueltecita por otro templo que, bueno, es muy muy famoso, el templo de Santo Domingo, allá en República de Brasil, y Belisario Domínguez. Y pasa lo mismo, uno generalmente lo ve por afuera y es una obra barroca completamente, pero el interior también lo reforman. No todo, pero el altar principal está reformado. Y ahí también interviene Manuel Tolsá.
¿Cómo lo hace? Nadie lo sabe. ¿Cómo hacía para dividirse en tantas partes? Nadie lo sabe. Él reforma este altar y entonces nos regala un altar neoclásico dedicado a Santo Domingo de Guzmán. Yo espero que te haya gustado mucho este recorrido virtual que hicimos por los pasos tras la huella de Tolsa, el conocer su obra, todo lo que él crea y todo lo que nos ha dejado, y que te animes allá a visitarlo ya en vivo y en directo. También te invito a que nos sigas en nuestra página de Facebook, Visitas Guiadas México, página oficial, para que conozcas todas estas fotografías y detallitos y secretos que vamos descubriendo ahí del centro histórico de la Ciudad de México. Es un placer que nos hayas acompañado el día de hoy. Espero que nos puedas escuchar el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.